Tardes a todas, buenas tardes a todos. Creo que vamos a empezar, ¿cierto? ¿Todos me escuchan? ¿Me ven? Hola Ramiro, gracias por Hola poner la Danesha, ¿cómo cámara. está? ¿Qué tal? Bueno, entonces empezamos. Este, les agradezco mucho a Ramiro Rodríguez, a su equipo del Senadi por aceptar esta invitación de la REUDE para realizar una, un taller sobre el tema de registro de derechos de autor con énfasis en los libros digitales. Como ustedes bien saben, las editoriales universitarias estamos interesadas en manejar adecuadamente este proceso que de alguna manera es nuevo para algunos de nosotros, menos para otros colegas, pero que debe haber cambiado en el periodo de pandemia y por lo tanto queremos conocer y estar al día en cómo realizarlo adecuadamente y en la parte realmente operativa de este requisito, digamos, de este paso de los libros académicos. Entonces, les agradecemos muchísimo su disposición a ayudarnos con esta capacitación y les agradezco a mis compañeros. Entiendo que hay personas que se seguirán sumando, pero podemos empezar. Entonces, Ramiro, me imagino que usted toma la palabra al inicio. Muchísimas gracias, Nadesha. Gracias. En primer lugar, agradecerles primero siempre por la predisposición de poder trabajar y colaborar. Creo que eso es un tema muy importante que hay que tenerlo con la Dirección de Derecho de Autor. Ratificarles nuestro compromiso de que la dirección está en permanente cambio, en permanente construcción, en permanente mejora y estamos pues siempre gustosos y dispuestos de colaborar con las personas que forman la REUDE y en general con todos los sectores creativos y particularmente ahora con las personas del sector editorial universitario. Efectivamente, la pandemia eh, ha traído varias situaciones que en realidad nosotros como administración pública no las teníamos previstas y que han significado un reto importantísimo a la hora de poder continuar brindando los servicios a la ciudadanía. Y en ese contexto, nosotros hemos habilitado una serie de canales para poder realizar el registro de las obras vía electrónica sin que sea necesaria la presencia, digamos, de los usuarios en el Senadi, o al menos reducir lo más posible esta necesidad de acudir en nuestras instalaciones. Entre las cosas importantes, por ejemplo, está que ahora los registros, los certificados de registros, que claro, antes ustedes los tenían en soporte físico, ahora los mismos se entregan en soporte digital y, y se les hace llegar al correo electrónico con firma electrónica. Creo que la pandemia, dentro de las cosas, de las pocas cosas buenas, es que nos ha obligado a ser creativos y además esta forma de emitir los certificados también es adecuado desde una lógica de política ambiental porque reducimos el tema de uso de papeles. En ese contexto, pues yo no quisiera alargarme más, sino nuevamente ratificarles el agradecimiento por tener este espacio, esta conversación. Ya vamos a ir comentando ciertas cuestiones, estamos en un proceso de cambiar los formatos de registro. Entiendo que hay algunas preguntitas sobre tema de depósito legal, sobre tema de qué pasa con las obras publicadas. Nosotros reevaluamos por cumplir con estándares internacionales de este tema de las obras por publicarse y estaremos atentos a sus consultas, a sus inquietudes. Yo sin más le daría la palabra entiendo yo que sería a María Antonieta la primera persona que intervendría eh, para que pues en ese giro de cosas podamos, no, la primera persona en intervenir es Andrea Mena para que ella pues pueda introducir un poco este tema atinente al registro de obras. Entonces, Andreita,
te doy el paso y la palabra para que puedas exponer. Muchísimas gracias. Gracias, Ramiro. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. Disculpen, no se me activaba el micrófono. Es un gusto estar esta tarde compartiendo con ustedes un poquito de lo que vamos a presentar el día de hoy sobre lo que es la registrabilidad de las obras en el derecho de autor. Yo en este momento voy a proceder a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman en el momento en que la vean. Perfecto. Si me pueden confirmar, por favor. Ya se ve, gracias. Perfecto. Mil disculpas, voy a proceder a apagar la cámara toda vez que el internet está un poquito lento. Ya, perfecto. Listo. Entonces, voy a proceder con mi exposición. Voy a empezar con el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su parte pertinente establece: toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. De ahí podemos ver cómo deviene la importancia de la protección en el derecho de autor, que encontramos cómo ampara en la normativa los derechos morales y los derechos patrimoniales de los autores. También promueve la creatividad y la difusión del conocimiento. Para esta presentación, la agenda propuesta es la siguiente. Vamos a ver una breve introducción a lo que es el derecho de autor, los elementos, las obras protegibles por el derecho de autor. Vamos a analizar brevemente los requisitos de originalidad, el requisito de exteriorización de la obra, los derechos de los autores y titulares de la obra protegida, el ejercicio de estos derechos para finalmente llegar al registro de las obras protegidas por el derecho de autor. Podemos establecer que el derecho de autor es un derecho humano que regula los derechos subjetivos que tienen los autores y los titulares sobre sus obras. Vamos a entenderlo como un conjunto de privilegios que se conceden a los autores, como este reconocimiento a la actividad creativa expresada mediante obras de tipo ya sea literario, artístico o científico. Vamos a entender que el derecho de autor tiene un valor tanto espiritual como económico, que origina a favor de su autor facultades morales que son irrenunciables e inalienables, inembargables e imprescriptibles, y por otro lado, que va a otorgar al autor o al titular de la obra la potestad de autorizar o prohibir el uso y explotación de la obra. El derecho de autor, vamos a decir que tiene dos elementos: el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El elemento subjetivo es el autor, que es el sujeto que adquiere originalmente este derecho, que va a nacer en virtud del acto creador. Va a ser el único titular pleno de la propiedad intelectual y de todas sus facultades, todas las facultades que la integran. Asimismo, tiene la posibilidad de transmitir a posterior a terceros estas facultades. Por otro lado, tenemos el elemento objetivo o la obra, que vamos a entenderlo como el objeto sobre el que la propiedad intelectual nos concede un poder de exclusiva a favor del titular. La obra va a ser este objeto inmaterial e independiente del soporte en el que haya sido fijada. Vamos a entender desde el punto de vista del derecho de autor que una obra será susceptible de protección cuando sean obras literarias, artísticas o científicas, que sean originales y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse. Es así que podemos ver que las obras protegibles por el derecho de autor primero van a ser un resultado del talento creativo del hombre, va a tener características de originalidad
y va a ser susceptible de ser exteriorizada. Esto es importante porque el derecho de autor no va a proteger las ideas, sino la exteriorización de esta idea. Sobre el término originalidad, podemos indicar que entraña cierto grado, vamos a decir que entraña cierto grado de intervención o creatividad personal del autor. La obra normalmente debe reflejar de alguna forma esta personalidad del autor para ser susceptible de protección por el derecho de autor. Por creatividad en el sentido contemplado en la normativa, se entiende que va a existir creatividad en la elección y la disposición de palabras, notas musicales, colores, formas. Y podemos establecer que esta originalidad puede ser subjetiva o puede ser objetiva. En el caso de la originalidad objetiva, va a implicar la creación de una obra nueva que no existía previamente y constituye una novedad frente a cualquier creación preexistente. Por otra parte, la originalidad subjetiva aquí solo vamos a acreditar que la nueva creación no es copia de una obra preexistente. Por otra parte, tenemos el requisito de exteriorización. En la normativa del derecho de autor se protege exclusivamente la forma de expresión de las ideas y no las ideas propiamente dichas. Un pensamiento o una idea no exteriorizada, como no va a cumplir con este requerimiento esencial, no tiene la consideración de obra y no podrá beneficiarse por la protección que otorga el derecho de autor. Es así que no son protegibles porque no cumplen con los requisitos establecidos para hacer obras, las ideas, los procedimientos, los métodos de operación, los conceptos matemáticos, las disposiciones legales, las resoluciones, acuerdos y dictámenes. Ahora, al entender que la existencia de una obra protegida, a su autor se le va a otorgar ciertos derechos, a su autor titular se le va a otorgar ciertos derechos y prerrogativas. En todo tipo de propiedad, la característica principal es que el titular de esta propiedad puede utilizarla de forma exclusiva, es decir, en la forma en la que desee y que nadie más puede utilizarla sin obtener su debida autorización. Haciendo una comparación, una analogía con el derecho de autor de una obra protegida, el titular de una obra protegida puede utilizarla de la manera en que él decida y puede oponerse a que terceros utilicen su obra sin su consentimiento. En el derecho de autor están comprendidos dos tipos de derechos. En primer lugar, los derechos patrimoniales, que son los que permiten que el titular obtenga una retribución financiera por el uso de su obra por terceros. Y por el otro lado, los derechos morales, que permiten que el autor pueda tomar determinadas medidas para preservar los vínculos personales que le unen a su obra. Es decir, el derecho moral, vamos a abarcar primero los derechos morales, vamos a entenderlos como un conjunto de derechos inherentes a la persona y por ello son irrenunciables e inalienables. Son derechos personalísimos que tienen por finalidad proteger únicamente a la persona del autor a través de su obra. Entre estos derechos tenemos el derecho de divulgación, que se trata del derecho del autor a decidir si su obra va a ser divulgada y en qué forma va a ser divulgada. La paternidad de la obra, que le permite al autor exigir el reconocimiento de su condición de autor. El derecho de integridad, por el cual el autor puede exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o cualquier acción que atente contra esta obra y suponga un perjuicio a los legítimos intereses o menoscabo de su reputación. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales, que pueden definirse como aquellos en virtud de los cuales el sujeto que ostenta la condición de autor puede obtener un rendimiento o un beneficio económico. A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales pueden ser cedidos, transferidos o negociados con ajuste a las normas que regulan
perdón, que regulan el derecho de autor y la voluntad de las partes. Entre estos derechos tenemos el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, el de distribución, traducción, adaptación y puesta a disposición. El derecho de reproducción es definido por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, o Código Ingenios, como lo dicen, como la fijación de la obra en un medio que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias de todo o parte de ella por cualquier medio, procedimiento conocido o por conocerse. La comunicación pública va a ser todo acto por el cual varias personas reunidas o no en un mismo lugar y en el momento en el que individualmente deseen, puedan tener acceso a esta obra sin que haya existido una distribución de ejemplares previos. La distribución es la puesta a disposición del público del original o las copias de la obra en un soporte material. Tenemos la traducción y la adaptación. Por traducción vamos a entender la expresión de una obra en otro idioma que la de la versión original. Y por adaptación vamos a entender la modificación de una obra con los fines de crear otra. Por último, tenemos la puesta a disposición de obras por procedimientos ya sean alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento en que lo elija. Ahora, todos los derechos que mencioné anteriormente pueden ser ejercidos por el autor o por el titular de la obra a través de sesiones Me parece que se te apagó el micrófono, Andreita. Andrea está sin audio, por favor. ahora. Sí, ahora sí. Creo. Ya, Sí, perfecto. gracias. Me parece que me quedé aquí en sesiones. En el ejercicio del derecho de autor. Les comento. En virtud de una sesión, el titular de derecho de autor cede el derecho a autorizar o prohibir determinados actos contemplados dentro de, o varios actos contemplados dentro de las atribuciones que tiene por ser el titular de los derechos de autor. Viene a ser una sesión del derecho de una sesión del derecho de propiedad, pues se ceden todos los derechos a la persona a la que le van a ser atribuidos, es decir, pasa a ser el nuevo titular. Eso es a diferencia de las licencias, porque por la concesión de licencias vamos a entender que el titular del derecho de autor va a conservar esta propiedad, a diferencia que en la sesión en la que existía exactamente es una cesión del derecho de propiedad. Aquí se va a conservar la propiedad, pero vamos a autorizar a un tercero a realizar determinados actos protegidos en virtud de sus derechos patrimoniales, por lo general durante un plazo específico y con una finalidad concreta. Aquí cabe realizarnos la pregunta, para proteger estos derechos y ejercerlos de manera en la que se ha comentado, ¿es necesario registrar las obras? Para eso vamos al apartado de registrabilidad de obras y a lo establecido en la decisión 351, que nos dice que la protección se otorga a las obras literarias, artísticas, interpretaciones y demás producciones, que esta protección no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. Por otro lado, establece que el registro va a ser declarativo y no constitutivo de derechos. Es decir, que este derecho de autor va a nacer y se va a proteger por el solo hecho de la creación de la obra. El registro no tiene efecto, el registro únicamente va a tener efectos declarativos, es decir, la protección de los derechos no está supeditada a un registro y no exige cumplimiento de una formalidad.
En una comparativa, podemos decir que la protección de la obra va a nacer con la sola creación y por el carácter de obra. Es decir, que sea original, que pueda exteriorizarse, que sea una creación de la inventiva humana. Y van a ser, como les mencioné, desde su creación. Por otro lado, el registro va a ser un procedimiento administrativo facultativo que va a constituir una presunción de hecho frente a terceros. Así, finalmente, podemos establecer que el registro nunca es constitutivo y reviste de un simple carácter voluntario, de manera que no requiere el registro para que puedan existir derechos de la propiedad intelectual. La creación el acto creador es el genuino y único título de atribución de la titularidad originaria de los derechos de propiedad intelectual. Pues la inscripción registral, el depósito legal, no constituyen prueba ni de autoría ni de creación, ni son un requisito para la generación de derechos de propiedad intelectual. Pero el registro de estas obras ante el SENADI va a conllevar un efecto probatorio que puede ser relevante frente a terceros, porque va a originar una presunción sobre la información que consta en el certificado, lo cual facilitaría determinar la autoría de una obra determinada ya en un procedimiento administrativo. Con esto concluyo mi presentación. Mil gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Andreita. Esta primera parte tenía por objeto tener una idea general, aunque sabemos que muchos de ustedes ya lo conocen, pero siempre, nunca está por demás tener un recorderis de las temáticas generales del derecho de autor y recordar que el registro de obras literarias, entre ellas, no es obligatorio, es facultativo, pero es recomendable. Es recomendable porque en la dirección, sobre todo en este último tiempo, hemos tenido una serie de casos de trámites de observancia, no pocos, en donde hemos podido salvaguardar los derechos de los titulares a partir de esos registros, declarando en varias situaciones plagio. Entonces, es por eso que es importante hacer este registro. Esta parte teórica necesaria, creo que buscaba un poco identificar esa cuestión. Yo a continuación le doy la palabra a María Antonieta Burbano. Ella ya va a explicarles el aspecto práctico de cómo estamos operando ahora, incluso llevando a un ejemplo para este efecto. María Antonieta, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Como bien lo dijiste, pues les voy a mencionar un poco sobre el tema de la registrabilidad, ya en la manera más práctica, ¿no? Les voy a compartir pantalla, por favor. Ahí ya se ve, María Antonieta. Ya se ve. Gracias. Creo que estás con el micrófono apagado. Sigues con el micrófono apagado, María Antonieta, para que lo enciendas. ¿Me pueden escuchar ahí? Sí, ahí sí te escuchamos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Y la Listo. presentación. Y ahí sí, lo que Pueden estamos viendo es la página web del SENADI. Ya. ¿Pueden visualizar? Sí, se visualiza la página web del SENADI ahora mismo.
Ya, perfecto. Voy a ingresar en la página directamente, por favor. Estoy con un problema en la presentación. Les voy a indicar directamente de la página. Bueno, para poder acceder a la registrabilidad de la obra, debemos ingresar en la página web del SENADI, que es www.derechosintelectuales.es. Una vez que ingresemos en esta página, vamos a ir a enlaces rápidos a SENADI en línea. ¿Sí? Ingresamos y vamos a visualizar estas 4 opciones. En caso de que no se tenga creada la cuenta o el casillero virtual del SENADI, pues debemos crearlo, ¿no? Lógicamente. Y para esto debemos especificar los datos que está solicitando en el sistema, como se debe detallar, mejor dicho, si es persona natural o jurídica. En caso de ser persona natural, se debe especificar nombres completos, apellidos, el número de documento, es decir, cédula, pasaporte o RUC, y teléfonos, también correos electrónicos. Se debe detallar también si es que tiene casillero físico. Una vez que se ha leído y aceptado los términos y condiciones, se debe enviar. Tanto el usuario y la contraseña se va a enviar a su correo electrónico. Una vez que se haya verificado esta información, se debe ingresar nuevamente a solicitudes en línea y vamos a acceder al siguiente campo. En este paso vamos a verificarle si tenemos por aquí. Una vez ingresado ya el usuario y la contraseña, vamos a ir a esta sección que es de registro directamente. ¿Sí? En esto vamos a especificar nosotros si tenemos una obra por registrar, lógicamente la vamos a aceptar. Tenemos obras literarias, obras artísticas, obras audiovisuales, programas de ordenador, publicaciones periódicas y fonogramas. Les voy a detallar sobre las obras literarias. En este campo nosotros vamos a definir el título de la obra. Es importante hacer la aclaración aquí que una vez que se especifica el título de la obra en el formulario, tal cual el libro debe salir el momento en que ya presenten en el SENADI. Hemos tenido algunos inconvenientes en cuanto a este tema porque el momento en que ya nos presentan la solicitud, mejor dicho, el ejemplar como tal no corresponde el título. Sí, entonces tengamos un poco de cuidado el momento en que ya vayamos a imprimir más que todo el texto y también al momento de registrarlo. Sí, deben constar los títulos tal cual, tanto en el formulario como en el texto. Adicionalmente debemos detallar los datos del autor. En este campo nos permite agregar 1, 5, 3, el número de autores que corresponda. Lo que sí es necesario aquí aclarar los datos completos del autor, es decir, especificar su número de cédula, especificar sus 2 nombres o 2 apellidos o tal como esté constando en su documento de identidad, especificar su teléfono, fecha de nacimiento, la provincia de residencia, la ciudad de residencia, la dirección, el email y bueno, en caso de serlo, pues la fecha de defunción. Y esto guardar. Una vez guardado, si es que el titular es el mismo autor, vamos a hacer el mismo paso. Si es que tenemos 3 autores, deberán constar 3 titulares. ¿Sí? En este campo, igual, una vez que hemos guardado ya la información inicial en autor, simplemente especificamos el número de cédula y automáticamente nos va a aparecer la información en el formulario. En caso de ser una persona jurídica, pues se debe especificar sus datos especificando el RUC. En datos de la obra vamos a especificar si esta es una obra inédita o publicada. Debo hacer aquí una aclaración que, bueno, por el momento ya no se está haciendo el registro de obras por publicarse, solamente inéditas o publicadas. En el caso de ser obra inédita, únicamente vamos a especificar el número de páginas. No es necesario llenar fecha de publicación, edición o ejemplares por el mismo hecho de que se mantiene como inédita la obra, ¿no? A conocimiento del autor y de las personas más cercanas. No se ha subido en ningún medio,
Por ello, solamente se les solicita la información de especificar el número de páginas. En caso de que sea una obra publicada, ahí sí vamos a llenar los campos de fecha de publicación, edición, páginas, ejemplares, y también vamos a llenar los campos de datos del editor, datos del impresor. En datos del solicitante irían la misma información de datos del titular, ¿sí? ¿Quién actúa a través de este campo? Se utiliza normalmente cuando llenan datos de personas jurídicas. Una universidad, una institución, siempre va a especificarse quién actúa a través de, es el representante, digamos, de la institución. En anexos no es necesario subir ningún archivo en anexos, ¿sí? Muchas veces tenemos la consulta de que si se pueden subir la obra como tal en este campo. No es necesario subirlo. Más adelante les voy a especificar en dónde deben entregar o adjuntar la obra para que pueda ser registrada. Y los descuentos, pues sí es necesario aplicarlos siempre y cuando tengan un certificado de descuento emitido por parte de la unidad financiera del SENADI. Una vez que ya tengamos toda la información guardada, ya llena la solicitud, vamos a guardar y luego vamos a generar la vista previa. Para generar o ingresar en estos campos es necesario volver a ingresar en la solicitud. Si es que tienen alguna pregunta más adelante, me la pueden hacer y les voy detallando, ¿sí? Una vez que ya tengamos la solicitud, me voy a regresar un momento, por favor. Ya en este campo. Aquí. Una vez que nosotros ya hayamos terminado de haber llenado ya la solicitud, se nos va a presentar el casillero de esta manera. En este caso, yo tengo aquí una solicitud que no he generado todavía el comprobante de pago. Si necesito volver a editar el formulario, puedo ingresar a editar solicitud, ingreso en dicha solicitud, hago los cambios requeridos y voy a la parte final. Aquí, como les mencionaba anteriormente, ya encuentro 3 pestañas en donde está la primera guardar, vista previa y ahora sí generar comprobante. ¿Sí? Una vez que se ha generado ya el comprobante, vamos a poder visualizarlo. Vamos a poner la opción todos sí aquí. Una vez que se genere el comprobante de pago, no podrá realizar cambios en la solicitud. ¿Desea continuar? Sí. Si necesita hacer algún cambio luego de realizar el pago de su solicitud, tendrá que realizar una solicitud de alcance. ¿Desea continuar? Sí. Listo. Con esto nosotros ya tenemos ya la opción de visualizar la obra. Aquí la podemos visualizar. Este es el comprobante de pago que genera en línea y el mismo que se debe imprimir para poder cancelar en el banco, ¿no? Se presenta en las ventanillas del banco directamente y se cancela. O a su vez, también se puede hacer el pago con tarjeta de crédito o de débito. Para esto, ustedes pueden ir a esta sección y llenar los datos correspondientes. ¿Sí? Aquí le solicita igual el usuario y la contraseña y se debe ingresar para que llenen los datos de su tarjeta. Una vez que se ha finalizado este proceso, ustedes, a ver, permítanme ver si es que ya no tengo inconvenientes con la presentación, ya la tengo aquí. Los pagos los pueden generalizar, como les dije, en la ventanilla del Banco del Pacífico o con tarjeta de crédito. Y también lo pueden presentar esto de forma física, ¿no? En la institución. Los requisitos adicionales que tenemos que emitir o ingresar, mejor dicho, en la institución para una obra inédita es el formulario original
y la copia del formulario. También la impresión de orden de pago generado en línea, el comprobante de pago original realizado en el banco o la impresión de pago con tarjeta de crédito. Se debe presentar en sobre cerrado el ejemplar completo de la obra, ya sea impreso o en CD, cuyo título deberá ser igual que el título enunciado en un formulario de registro y deberá estar consignado en el ejemplar de la obra como en el sobre cerrado. Si el solicitante es una persona distinta al autor, debe entregar el documento que legitime su representación, nombramiento, documento de identidad, el RUC y el poder o documento que acredite la relación entre el autor y el titular. También deberá adjuntar lo que son los contratos de cesión de derechos patrimoniales, el contrato de trabajo, una acción de personal, y también debe acceder al descuento adjuntando como habilitante el certificado de descuento emitido por la unidad de gestión financiera. Esto es para la obra inédita. Para la obra publicada se presenta igual el formulario original y la copia del formulario, la impresión de orden de pago generado en línea, el comprobante de pago original realizado en el Banco del Pacífico o la impresión de pago con tarjeta de crédito. Aquí se presentan los 2 ejemplares de la obra y los 12 ejemplares de depósito legal en caso de solicitar, 10 ejemplares de depósito legal en caso de pedir este número, ¿no? El número de depósito legal. Si el solicitante, igual si es una persona jurídica, se presentan los documentos que acrediten su representación y también se presentan los contratos de cesión de derechos patrimoniales correspondientes. Igual se presenta el documento de descuento en caso de accederlo. Estos documentos los puede presentar tanto de forma física en las ventanillas o puede enviarlos al correo electrónico registrosderechosautor@cenadi.gov.es. Esto es en cuanto a la registrabilidad de la obra. Les agradezco mucho la atención y si tienen alguna pregunta, pues me quedo a las órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonieta. Muchísimas gracias, María Antonieta. Bueno, la idea de la presentación era poder traer a temas prácticos esto que tiene que ver con el registro. Entendemos que el sistema genera ciertas dificultades. Estamos en proceso de cambiarlo, de actualizarlo, de optimizarlo. Pero un poco se nos ha dificultado todo ese proceso debido a la situación económica que tenemos y además a la problemática que ahora estamos a distancia. Yo quisiera ahí, antes de abordar ciertas preguntas, insistir en determinados puntitos que mencionó María Antonieta. Uno de esos puntos que ella mencionó es este tema alusivo a estas obras por publicarse. Ustedes la van a encontrar en el campo y de hecho tradicionalmente se ha venido utilizando este campo cuando nos encontramos con una obra que está, digamos, en proceso de publicación. Un poco la lectura que en su momento hubo de esta situación era, es una obra que yo voy a publicar, pero que quisiera ya poder contar con el número de derecho de autor para incluirla en mi página legal. Y un poco entonces la solución de la dirección en su momento fue, ok, yo le doy el número, pero no le entrego el certificado hasta que usted no se acerque a remitirnos los ejemplares. Realmente hemos hecho un análisis con otras oficinas, la de Argentina, la de Chile, la de Perú, la de Colombia, la de México, la de España, y pues esta casilla o este tipo de obra por publicarse legalmente no existe. Entonces, esa categoría nosotros en el sistema todavía aparece, pero estamos por eliminarla, porque básicamente los tipos de obras que legalmente existen es una obra inédita o publicada. Entonces, la dinámica es, si usted quiere registrar su obra, bueno, hágalo cuando la misma esté publicada. Probablemente la preocupación será, pero entonces en la página legal la voy a publicar quizás sin el número de derecho de autor.
Sí, mire, no existe una obligación legal o normativa de que usted tenga que poner el número de derecho de autor en la página, en la página legal. Insistimos, el certificado es, el registro es facultativo. Y desde la perspectiva del depósito legal, cuando la obra es publicada y se trata de una obra literaria, por disposición de la ley, hay que llevar los 10 ejemplares de depósito legal. Eso es un tema que está en la Ley Orgánica de Cultura y en el reglamento de la Ley Orgánica de Cultura. Entonces, se llevan los 10 ejemplares y pues eso nosotros los tomamos como depósito legal y se los remitimos a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo para que ella haga la distribución del depósito legal conforme lo manda la normativa. En el caso de que una obra publicada no entregue el depósito legal, bueno, eso genera responsabilidades legales. Ustedes pueden mirar la Ley Orgánica de Cultura, en donde les califica y les da un calificativo a este tipo de libros que no cumplen con el depósito legal. Y eso puede traer ciertas implicaciones, ciertas cuestiones de índole legal a las editoriales o a las personas que no hagan el depósito legal de las obras que están publicadas. Entonces, creo que era importantísimo hacer esa aclaración al respecto. En el chat nos indican que hay una pregunta que nos dice si es una obra coordinada, ¿es necesario poner los nombres de todos los autores o solamente de quien coordina la obra? Nos pregunta esto Javier. Mire, Javier, en el ámbito del derecho de autor hay varios tipos de obras. Unas son las obras individuales, en donde tenemos un solo autor, y las otras efectivamente son estas que usted denomina coordinadas. Estas obras que pueden tener una coautoría de conformidad con la ley son de dos tipos: una obra colectiva o una obra en colaboración. La obra en colaboración es cuando varios coautores se juntan y en igualdad de condiciones deciden escribir algo. Es decir, no hay uno que está por encima del otro. Todos me junto con Nadesha, Ramiro, Antonieta, Carla y decidimos escribir un libro del derecho de autor desde la perspectiva de cada uno. Y ninguno es, entre comillas, más importante que el otro. Entonces, en ese caso hay una coautoría y la obra debe estar registrada a nombre de absolutamente todos. Si por su lado estamos ante una obra con varios coautores, pero que se trata, ya no es una obra en colaboración, sino es una obra colectiva, esa se caracteriza porque hay una persona que coordina la actividad de todos los demás. Entonces, esta persona que coordina la actividad de todos los demás es el que funge como una suerte de director, compilador, y es a nombre de él el que debe constar, digamos, la titularidad de la obra. Bastaría poner el nombre de él. Por ejemplo, me acuerdo que hace un par de años quizás Flaxo editó alguna obra de temas de relaciones internacionales y me parece que el profesor Ernesto Vivares era el que coordinaba. Entonces, él es el coordinador y los demás autores colaboran, desde luego, pero se sujetan de alguna forma a las reglas de coordinación que él pone. Entonces, ahí viene esta lógica de esta obra colectiva. Entonces, ustedes en el formulario deberán clarificar si se trata de una obra colectiva o en colaboración. Insisto, si es en colaboración, todos los autores son iguales, hay que poner todos. Si es una obra colectiva, entonces ponemos el nombre del director, del compilador, porque es el que dirige la obra que estamos haciendo. Es, por ejemplo, lo que pasa en los periódicos, por ejemplo, es también otro ejemplo de esto. No sé si quizás ahí, Javier, está más claro. Voy a revisar ahora el chat porque hay algunas preguntas antes de seguir y se me aplastó el botón de grabar. Les pido disculpas. Ok. Me dice de USFQ Press. Hola Ramiro, ¿cómo se registran los libros digitales o ebooks? Mire, lo podemos conversar en breve. De hecho, quería topar ese tema.
Pero en principio el registro de un ebook es exactamente la misma dinámica de la que vimos de una obra literaria, analógica, normal, física. La única diferencia es que evidentemente ustedes no van a entregar el soporte físico del libro porque no hay una edición física, sino que es más fácil porque ustedes podrían remitirnos el ejemplar, como decía María Antonieta, al correo electrónico que se generó para este efecto. Entonces, es más fácil, nos remiten por correo electrónico ese ejemplar y nosotros lo archivamos y estamos generando un archivo en unos discos duros que tenemos en oficina y vamos archivando digitalmente. Creo que hacia allá estamos caminando, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se puede, ustedes podrían ir registrando esta cuestión. Ahora, las obras los libros digitales también pueden ser igual de dos tipos, ¿no? Puede tratarse de un libro, de una obra inédita o de una obra publicada. Entonces, en función de esto, me dirá, mire, es un libro electrónico todavía inédito, porque todavía no lo doy a conocer. O puede tratarse de una obra publicada. Entonces, no cambia. Lo único que va a cambiar es que en lugar de entregar el ejemplar físico, nos van a entregar un ejemplar digital de la obra. Quizás espero haberle absuelto las preguntas. Otra pregunta de Sofía Calle nos dice, buenas tardes, cuando las obras son digitales, ¿qué sucede con el depósito? Muy buena pregunta, Sofía, y una pregunta que me pone a sudar un poco, y en el sentido de que la Ley Orgánica de Cultura se refiere a las obras literarias físicas, no habla de obras literarias digitales. Y en la medida en que no hay una obligación a este respecto, pues mal podríamos entender que es extensivo. Entonces, si me pregunta, el depósito legal no solamente debería circunscribirse a obras literarias, debería extenderse a videos, a canciones, porque estamos salvaguardando el patrimonio de la diversidad cultural, pero no lo hace. Entonces, en principio, le podría decir que no hay una obligación de generar un depósito legal porque la ley no prevé para el tema de ebooks. Y creo que ahí hay un tema pendiente en la Ley Orgánica de Cultura. Milagros Aguirre me dice, Ramiro, es contradictorio si el trámite es facultativo para las editoriales, entonces, ¿para qué vamos a hacer el trámite? Mire, claro, el trámite es facultativo y usted me dirá, ok, pero distingamos dos cuestiones. Primero, tenemos el trámite de registro de derechos de autor y el trámite de depósito legal, que son dos cuestiones o dos trámites distintos, que justamente por darle facilidad al usuario se han centralizado en el SENADI, porque de hecho la ley dice que el trámite de registro se haga en la Dirección de Derecho de Autor y el trámite de depósito legal se lo trabaje o se lo haga a nivel de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, pero entendemos que es un peregrinaje complicado para los usuarios, entonces se lo ha centralizado en el SENADI. El registro de derecho de autor es facultativo. Ustedes no tienen obligación de hacerlo. ¿Por qué lo deberían hacer? Básicamente por dos razones. La primera, porque eso les sirve de prueba si eventualmente sus obras están siendo plagiadas o pirateadas. Porque al no tener eso, el trámite probatorio se les complica. Y la segunda razón, porque también esto les permite gestionar la obra. Es decir, por poner un ejemplo, la USFQ Press tiene una obra y por alguna razón de esta obra se entera, no sé, una editorial internacional. Probablemente la editorial internacional va a querer también editar la obra quizás, pero si la USFQ no tiene el registro, difícilmente se va a concretar el negocio. Es más o menos como cuando uno va y compra una casa y usted me quiere comprar a mí la casa, yo le digo, le juro que es mi casa, pero lo que usted me va a decir es, bueno, yo te pago los $80,000 que pides, siempre y cuando me muestres la escritura en donde diga que efectivamente es tu casa, o el registro
en el registro de la propiedad que dice que es tu casa. Entonces, más o menos esa es la idea. Y evidentemente, nosotros también aprovechamos esta situación para de una vez hacerles el tema del depósito legal. El registro de depósito legal, ese sí es obligatorio. Es obligatorio no por un tema de propiedad intelectual, sino por un tema de la Ley Orgánica de Cultura, que insisto, lo que busca salvaguardar es el patrimonio cultural de las personas. Si lo que se requiere es tener el número en la página legal, no necesariamente porque la ley no obliga a mencionarlo en la página legal. Y probablemente para la primera edición no necesariamente lo hagan constar o hacen un tiraje pequeño y con eso nos entregan a nosotros y en las siguientes les incluyen el número certificado. El certificado en realidad no tiene ese objeto. Hemos hecho y podemos esto mirarlo en algunos libros. Hemos hecho un estudio, qué es lo que sucede en Colombia, como les digo, en Perú, en Argentina mismo, en Chile, y pues esa es la dinámica. Los libros digitales no se entregarían en CD, me pregunta Verónica Neira. Sí, efectivamente, los libros digitales, usted puede entregarlos en CD, pero también puede entregarlos a través del correo electrónico. Nosotros preferimos que ustedes lo hagan a través del correo electrónico, dada la situación de pandemia, pero si usted quiere acercarse al SENADI a entregarlo en un CD, porque quizás el libro es muy pesado, o porque eso a usted le da la tranquilidad del caso, bienvenido. Puede hacerlo y nos lo entrega en ventanilla. Pamela Cepeda me dice, buenas tardes, tal vez podría ampliar el tema del depósito legal, por favor. Sí, mire, el tema del depósito legal creo que es un tema, es una cuestión pendiente de discusión de parte del sector editorial. Y hablo del sector editorial ampliado, no solo del sector editorial universitario. De hecho, hemos tenido algunas reuniones con la gente de la Cámara del Libro para discutir esta cuestión, porque el depósito legal, la Ley Orgánica de Cultura, prevé un número, en mi opinión, elevado de entrega de ejemplares. Dice que es 10 ejemplares. 10 ejemplares o no menos del 2% cuando el tiraje es menor a 100 ejemplares, me parece que algo así es lo que dice la Ley Orgánica de Cultura. Entonces, el número es alto y yo creo que es un tema a discutir ahora con el Ministerio de Cultura para entender que el depósito legal, desde luego, está para salvaguardar el saber cultural, pero tampoco puede llegar a ser excesivamente alto porque obviamente eso implica un costo para la editorial y desmotiva la expedición de libros. Vuelvo, insisto, el tema del registro de derecho de autor a ustedes les sirve para tener, para enfrentarse en el caso de un litigio por temas de propiedad intelectual, que les digo, en la dirección últimamente se han dado algunos casos. En cambio, el tema del depósito legal tiene relación con que las bibliotecas puedan rescatar el quehacer cultural del Ecuador y pues para fines de investigación, preservación, para que nuestros nietos o bisnietos vean qué se escribía en el año 2020, 2021, las bibliotecas guarden ciertos ejemplares de las obras que se van publicando a nivel nacional. Entonces, respecto del depósito legal, ahí sí, la Ley Orgánica de Cultura pone una obligación y dice, usted debe entregar 10 ejemplares. Si usted no entrega esos 10 ejemplares, la Ley Orgánica de Cultura determina responsabilidades legales por el incumplimiento de esa norma. Esos 10 ejemplares, ¿dónde se los entrega? Insisto, esto ha sido para facilitar al usuario. Se los hace llegar al SENADI. Nosotros le emitimos, a la par que le emitimos el certificado de registro de derecho de autor, también le emitimos el certificado de depósito legal, le damos un número y ese es su salvaguarda para que el día de mañana usted pueda decir, mire, he cumplido y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad legal por haber inobservado esta norma. Y entonces, ese número de ejemplares, nosotros simple y sencillamente lo que hacemos es, se lo entregamos
a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, porque de conformidad con la Ley Orgánica de Cultura y su reglamento, esa es la biblioteca cabeza del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y Privadas, y entonces la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo tiene que distribuir estos ejemplares de conformidad como lo indica la ley. La ley les pone normas y reglas claras para distribuir estos ejemplares. Esa es la dinámica del depósito legal y esa también es la dinámica del registro de derecho de autor, que tienen dos finalidades distintas. La una, acceder a la información, permitir la investigación, salvaguardar la cultura, y la otra, la de derecho de autor, que tiene que ver con que ustedes puedan hacer efectivos sus derechos de propiedad intelectual frente a cualquier vulneración que la realice un tercero. Tengo una pregunta en el chat de Javier que dice, ¿qué sucede cuando las obras son solamente digitales? ¿Cómo resuelvo el tema del depósito legal? Le comentaba hace un momentito cómo lo haríamos, que podría ser vía CD, vía pendrive o a través de nuestro correo electrónico. Dice, nos ahorramos los $12. Ramiro, contradictorio, si no es obligatorio registrar, entonces no se registra, nos ahorramos los $12. Cuando se me ocurra, entrego los libros por depósito legal. Claro, pero mientras usted no entregue los libros, va a tener una responsabilidad. Y eso les puede repercutir, porque la norma dice que usted tiene que entregar los libros inmediatamente después de la publicación de ellos. Buenas tardes. ¿Y cuándo se trata de una publicación digital? ¿Se envía la obra solo en archivo digital o en respaldo en físico CD hasta las oficinas del Senadi? Me dice Alexis. Y ya les habíamos comentado que lo pueden hacer de cualquiera de las formas. ¿Cuándo se trata de una publicación digital? Cuando efectivamente la obra se comercializa única y exclusivamente por medio digital. Si la obra se comercializa por medio físico, entonces estamos ante una publicación analógica. Si es mixta, bastaría que nos entreguen en ese caso el ejemplar físico. ¿Ok? Si aplicamos el derecho de autor, se supone que en la página legal debemos tener esa información y es por eso que se decide hacer el trámite. No, eso no es cierto. El derecho de autor no exige que usted tenga que poner esa situación en la página legal. No hay una norma que expresamente lo señale, pero le repito, puede haber inconvenientes si es que usted no tiene el certificado, porque en ese contexto, muy probablemente, si es que tiene un tema de plagio o algo, se le va a dificultar. Y también para poder comercializar la obra. Patricia Mirabá me dice, sí, tengo una consulta. Estamos publicando una obra en coedición y justamente esta obra es colectiva. Sin embargo, a la coeditora le indicaron que necesitaban la licencia de autorización para la publicación y que si había un coeditor, en ese caso había que cambiar en la portada y página legal el apelativo de editor a autor. A ver, son personas diferentes. Una cosa es ser el editor y otra cosa es ser el autor. Entonces, si ustedes están trabajando en una suerte de coedición, en la página legal o en la portada tiene que quedar claro que se está tratando de una coedición. Habría que ver quién es si estamos ante una obra colectiva, habría que ver cuál es la persona que dirige esta edición y pues la persona que la esté dirigiendo sería la que deba constar como director. Y claro, cada uno de los autores de los diferentes papers o de los diferentes artículos académicos aparecerá como autor de ese artículo en específico, pero de la obra en su conjunto es el director compilador el que debe aparecer. Entonces, el editor no podría cambiar a autor. No. Tengo dudas en ese caso si es editor, ¿por qué soltaron la licencia por cada uno? Si es editor, ¿por qué soltaron la licencia por cada uno de los autores?
Habría que ver, y justamente eso quería hablar en la presentación que me toca a mí en breve, para poder explicarles justamente esta línea o esta cadena de contratos y poder entender qué es lo que sucede en estas situaciones y por qué en determinados casos pedimos o no pedimos licencia. Le dejo en el tintero esa pregunta y ya con la presentación espero que quede más clara, y si no, quedo abierto a cualquier inquietud que ustedes tengan. Un contrato de cesión de derechos de un libro editado en el 2017, si lo firman ahora con firma electrónica, en esta sale que es del año 2021. Se puede legalizar ese contrato. A ver, Sonia Álvarez me dice, un contrato de cesión de derechos de un libro editado en el 2017, si lo firman ahora con firma electrónica, en esta sale que es del año 2021. Se puede legalizar ese contrato. Mire, ahí estamos ante una problemática, porque la cesión de derechos se debió haber hecho ex ante, no ex post. Primero hago la cesión de derechos o la licencia de derechos y luego hago la edición. Pero si en este caso eso no pasó, afortunadamente estamos en un tema de derecho privado, entonces las partes pueden pactar y de alguna forma ahí dependería de la habilidad del abogado para que redacte una cláusula, estipule una cláusula contractual en la que diga que el contrato evidentemente rige desde que se suscribe, pero que el autor convalida la actuación realizada por la editorial en años anteriores. Entonces, sería una cuestión de redactarlo de manera inteligente al contrato. Si se realizó un pago en el año 2018 de varias obras, ¿cómo se puede activar ese depósito para obras que se entreguen actualmente? Entiendo que el pago de obras se realiza en función del formulario que ustedes generan en particular. Entonces, tendría que culminar el trámite del registro de la obra que ustedes en ese momento solicitaron. Y es posible, Verónica Neira me pregunta, ¿es posible que estos detalles nos envíen por escrito? Lo que no se puede sacar el derecho previo a su publicación y los requisitos nuevos. Ok, sí podemos hacerles llegar un abstract de esto, pero en realidad los requisitos no han cambiado, los requisitos siguen siendo exactamente los mismos. Estamos ahora aprovechando de mejor manera el entorno digital quizás, pero el trámite en sí mismo no ha cambiado. Toda vez que no hay más preguntas, yo procedería con su veña, Nadecha, a proyectar la presentación que tenía preparada para este efecto, que seguramente va a subsanar algunas otras dudas. Gracias. Sí, yo tenía una pregunta, Ramiro, si tú me permites. Tú has mencionado un par de veces que el registro de derecho de autor, digamos, opera y funciona cuando el derecho de autor está en disputa. Entonces, si es que hay en una instancia legal, digamos, se plagia una obra, entonces el registro de derecho de autor sirve para demostrar o coadyuva a demostrar a quién pertenece esa obra. ¿Qué otras evidencias o qué otras formas de dar cuenta del derecho de autor existen? Muchas gracias, Nadecha. Fantástica pregunta. En realidad, y me permito recalcar en esto de que el certificado de depósito legal sirve como prueba, y la idea es que si usted tiene el certificado, usted se queda tranquilo porque se invierte la carga lo que los abogados decimos, se invierte la carga de la prueba. Es decir, si Nadecha cuenta con un certificado en donde dice que ella es la autora de una obra y por ahí aparece Ramiro y dicen, mentira, esa obra es mía, Nadecha dice, no, yo tengo un papel que aquí dice que yo soy la autora. Si tú quieres desvirtuar esto, a ti te toca probar que este papel miente. Entonces, la carga probatoria recae sobre el otro, y eso a efectos de un proceso judicial o administrativo es súper importante. Tenemos algunos libros de texto en donde hemos tenido esta problemática. Entonces, y así en unos casos ha sido más fácil porque tenían el certificado y entonces se han podido iniciar una serie
de acciones. ¿Qué otras formas? Si usted no tiene el certificado, porque puede pasar, usted no registró, que sería lo menos aconsejable. Usted no registró. Bueno, si usted no registró, pues en ese caso se complica la prueba porque habría que incluso caer en peritajes. Entonces, por ejemplo, habría que hacer un peritaje en donde vaya un perito forense informático y a través de estos archivos informáticos en su computadora determine que usted tiene el borrador del paper y que ese fue elaborado en tal fecha, a tal hora. Entonces, se va problematizando el asunto. Yo había omitido algo hace un momentito. Una compañera nos preguntaba, me decía, oiga, me ahorro los $12. Sí, y de hecho creemos que este trámite, este servicio no debería tener una tasa. Lamentablemente la tiene aún, pero estamos trabajando con la dirección financiera del SENADI para proponer ya para proponerle al Ministerio de Finanzas que nos permite otorgar un descuento del 100% de la tasa. Porque la idea en el ámbito de derecho de autor, creo que la idea no es cobrar por el servicio, sino más bien permitir que los autores pues puedan vivir de sus creaciones. Entonces, la dinámica, estamos en eso, el trámite entiendo que ya está en el Ministerio de Finanzas y probablemente lo atiendan una vez que se supere este proceso de transición de gobierno. Esperamos y tenemos la confianza de que nos van a aprobar esa tasa de descuento del 100% para que se puedan registrar las obras sin costo alguno. Me parece... Ramiro, perdón, y sobre esto de quién registra y a quién le interesaría, digamos, tener el registro, mi colega Milagros comenta que en efecto, más bien son autores y autoras quienes pudieran estar en adelante tomando a su cargo el registro del derecho de autor de sus obras. Mire, sí, podría ser, pero la responsabilidad de la edición, del registro de una obra editada es del editorial. ¿Por qué? Porque si se acerca Ramiro Rodríguez a registrar la obra que yo escribí, lo que yo voy a registrar es una obra inédita. Porque mi obra, si solamente yo la escribí, es una obra que evidentemente no ha sido publicada. Para que una obra sea publicada, se entiende que es una obra editada. Y claro, el margen de protección varía de un caso a otro. Entonces, si la editorial quiere salvaguardar sus derechos respecto de la obra editada, quien va a tener que hacer el registro es la editorial. Además, ya lo vamos a ver, pero eso es parte de los compromisos que asume el editorial dentro de lo que está el contrato de edición editorial, por un tema que se prevé legalmente. Me parece que Pamela tiene levantada. Muchas gracias. Sí, Pamela tiene una pregunta. Ahora le van a habilitar el micrófono, me parece. Gracias, Ramiro. ¿Aló? Hola, Pamela, le escuchamos. Sí, tengo algunas dudas. Una es justamente sobre el tema que comentaba Nadesha. Mi pregunta aquí es, si se registra la obra en Ecuador, ¿este registro avala para toda Latinoamérica, para todo el mundo? ¿O qué tanta comunicación hay con las demás, las demás entidades encargadas de este tema? Ok, el registro es, a diferencia de lo que sucede con una marca o con la propiedad industrial, el registro en derecho de autor es universal. Entonces, ese registro avala en cualquier parte del mundo. En cualquier parte de los países que forman parte de la Unión de Berna y el convenio, que están dentro del convenio de Berna, y ahorita en Berna forman parte del convenio de Berna 184 países, o sea, prácticamente todos los países del mundo. Hay unos poquitos que no son, pero son países muy chiquitos.
Ok. Gracias, Ramiro. Con esto, yo voy a proceder a compartirles pantalla para el tema de mi presentación y podríamos ir avanzando. Si me dan un segundito, voy a ajustar este tema para poder conversar sobre esto. Creo que esto, lo que vamos a ver ahora, les va a clarificar algunas inquietudes que también tenían. Y si no, pues estoy abierto a absolver las preguntas que ustedes tengan. Entiendo que allí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Correcto, ya la vemos. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre los derechos de autor en el sector editorial literario, desde luego, porque también hay un tema de edición musical, pero esto es en el ámbito literario. Bueno, es una frase que a mí me encanta hablar siempre del derecho de autor como una forma de defenderlo. Pero ya entrando al tema de contratos en el ámbito del derecho de autor, hay que entender que esto de editar obras constituye un negocio jurídico. Es un negocio jurídico que ustedes pueden manejar para generar un punto de equilibrio, para generar réditos, para generar el lucro que puede ser invertido en las cuestiones que el editorial estime pertinente. Y este negocio jurídico se controla, se regula a través de contratos, que son contratos en el ámbito del derecho de autor. Los contratos en el ámbito del derecho de autor, en términos generales, se caracterizan por regularse por el principio de libre disposición y autonomía de la voluntad. Es decir, las partes libremente pueden pactar o pueden estipular las condiciones del negocio que consideren pertinente. Pueden negociar libremente entre ellas. Es decir, se puede hacer todo excepto lo que la ley prohíbe, porque se entiende que el derecho de autor es de propiedad privada. Entonces, incluso este contrato puede ser a título gratuito o a título oneroso, es decir, el autor puede no cobrar nada o puede decidir cobrar algún estipendio, algún valor. Tenemos, por ejemplo, casos a título gratuito cuando estamos frente a temas de licencias Creative Commons, por ejemplo, que son un tipo de licencia estandarizado que privilegia el uso frente a la posibilidad de obtener un rédito por la distribución o la reproducción de los ejemplares. Hay formas de hacer negocio y estas formas de hacer negocio determinan la lógica de la titularidad. ¿Y cómo trabajamos en esto? Básicamente tenemos que entender que hay dos maneras como jurídicamente debe operar un editorial. Por un lado, tenemos obras preexistentes, es decir, Anabel escribió un libro sobre bibliotecas. Entonces, ella ya escribe una obra, un paper sobre bibliotecas. Y por alguna razón, un editorial lo conoce y dice, oye, yo creo que este libro va a tener llegada en el público, entonces quiero editarte el libro. En ese caso, estamos hablando de un contrato de edición, porque la obra es preexistente al contrato. La obra es anterior al contrato. Por otro lado, podemos estar ante un contrato de obra por encargo. En ese caso, es cuando la obra todavía no existe. Entonces, por ejemplo, la USFQ dice, oye, yo quiero, Ramiro, que escribas un libro sobre contratos en el sector editorial. Me lo propone ahora. Le digo, pero mira, yo ahorita mismo no tengo el libro. Sí, pero quiero encargarte que hagas un libro sobre esto. Entonces, en ese momento se celebra un contrato que se llama un contrato de obra por encargo. Entonces, ahí hay una negociación en donde yo escribo un libro porque la editorial de la USFQ me pide que redacte este material, este texto bibliográfico. Hablemos un poquito del primer caso, que es de obra preexistente, es decir, cuando estamos ante un contrato de edición, cuando hay una obra que ya está escrita y que decidimos
que es importante que la editemos. Entonces, ahí estaríamos ante un contrato de edición. ¿Qué es un contrato de edición? El contrato de edición es un instrumento legal a través del cual el autor autoriza a otra persona, que puede ser natural o jurídica, llamada editor, a reproducir y distribuir la obra por cuenta y riesgo de este. Es decir, en el contrato de edición, quien asume el riesgo es el editor. El editor es el que asume el riesgo de reproducir y distribuir la obra. Y por esta razón, por este hecho de asumir el riesgo, pues tiene la posibilidad de generar un lucro. Entonces, el autor renuncia al riesgo de comercialización, pero obviamente también le permite al editor obtener un rédito por este riesgo que está asumiendo. Entonces, ¿qué significa esto de reproducir y distribuir? Son dos derechos que constan, son derechos patrimoniales del autor que están previstos en la ley. La reproducción significa sacar, si ustedes quieren, sacar copias de una obra, es decir, sacar ejemplares de la obra. Y la distribución significa que se pueda comercializar esos ejemplares. Entonces, estos dos derechos están mancomunados, porque imagínense lo que sería que usted pueda imprimir ejemplares, pero no los pueda comercializar. Sería complejo. Entonces, el contrato de edición salvaguarda eso y les dice, mire, usted va a poder reproducir y además distribuir, comercializar estos ejemplares. Ojo, el contrato de edición no es un contrato de impresión. Ahí hay que distinguirlo. La impresión es cuando estamos frente a una imprenta, es decir, un editorial puede tener los equipos de una imprenta, pero en ese caso yo, Ramiro, le contrato a la editorial de Flaxo solamente para que me imprime el libro, porque no quiero utilizar a Flaxo como mi editorial, quiero utilizarlo simple y llanamente para que me imprime el texto. Entonces, en ese caso, Flaxo lo que hace es imprimir el tiraje de ejemplares que yo le digo, pero no hay, Flaxo no asume el riesgo ni de reproducción ni de distribución, porque no es editor, es solo impresor. El editor puede ser editor e impresor al mismo tiempo, pero son calidades distintas. El contrato de edición, insisto, es cuando yo asumo no solo la impresión, sino el riesgo de reproducir y distribuir la obra. Este contrato de edición es intuito personam. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato de edición se da entre las partes. Flaxo quiere editar el libro de Fabricio, no quiere editar el libro de Patricia. No, es el de Fabricio. Por eso es intuito persona. Es un contrato bilateral porque participan dos partes, el editor y el autor. Es consensual porque tenemos que llegar a acuerdos. Esto es un tema privado. Es oneroso porque normalmente hay el pago de una remuneración en este contrato. Y es comercial porque se rige por las leyes del comercio y se rige por temas relacionados con el Código de Comercio, porque normalmente tiene por objeto buscar un tema comercial. Las obligaciones de las partes. Las obligaciones del autor es entregar la obra para la reproducción en el plazo convenido. También la obligación del autor es garantizar la originalidad. No vaya a ser que el autor les diga, yo le juro que soy el autor de esta obra y el día de mañana aparece otro y le dice, mentira, me plagió. Entonces, la editorial tiene que cubrirse. Y entonces, el autor es el que tiene que garantizar la originalidad de la obra. Y si es que hay algún problema de plagio, el que debería responder debería ser el autor. Además, el autor tiene que garantizar un goce pacífico de los derechos de autor. Es decir, imagínense que yo escribo un libro y yo firmo con la USFQ y digo, USFQ, este libro en exclusiva lo vas a poder editar tú. Y al día de mañana aparece la Católica, la Salesiana, Avia Yala y me dicen, oye, a mí también déjame editar el libro. Y yo me hago el loco y les digo, sí, puedes editarlo. Probablemente la USFQ va a demandar, pero no debería demandarle a Avia Yala porque Avia Yala fue básicamente engañado y entonces probablemente me van a demandar a mí porque yo no avisé que yo tenía un contrato en exclusiva. Y finalmente el autor tiene la obligación de corregir lo que se determine en las pruebas de tirada y ahí se puede pactar un porcentaje. Entonces se puede decir, mira,
¿Se puede o no pactar un porcentaje? Entonces, pues decir, mira, vamos a hacer 3, 4 pruebas de tirada y vas a tener que hacer este porcentaje de correcciones, o simplemente pacto que va a haber 4 pruebas de tirada y terminado eso, el libro sale. Se puede pactar todo eso. Las obligaciones del editor, en cambio, es reproducir la obra, es decir, sacar ejemplares, someter las pruebas de tirada al autor, o sea, es decir, mira, esta es la prueba de tirada, autor, ¿qué opinas? Creo que hay que cambiar este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Distribuir la obra, es decir, entramos ya a la comercialización. Entonces, se comercializa la obra en el plazo y en las condiciones estipuladas en el contrato de edición suscrito. Y además, está aquí un tema de pago de una remuneración y la rendición de cuentas. Cuando se pacta una remuneración, el editor tiene la obligación de hacer el pago de las mismas dentro de los plazos estipulados en el contrato y rendir las cuentas, porque a veces se paga la remuneración en función del número de ejemplares vendidos. Y además, esto subsanaría quizás la inquietud que me hacían hace un momento, la obligación del editor es registrar tanto el tema del ISBN como el tema del registro de la obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor y obviamente el tema del depósito legal, porque el depósito legal no es una obligación del autor, es una obligación del editor. Cuestiones importantes, características. Es importante analizar, ustedes tienen que tomar en cuenta la característica de la sesión, es decir, si esta sesión es en exclusiva o no. Porque si estamos en un contrato que es en exclusiva, entonces solo ese editorial va a poder, digamos, publicar esa obra. Si no es en exclusiva, entonces otras editoriales lo van a hacer. Y pues eso implica competencia y entonces probablemente que el autor les dé en exclusiva la publicación de su libro hace que él reciba una remuneración mayor a que si no lo haría en exclusiva. Por otro lado, hay que siempre pactar la entrega de la obra, es decir, el tiempo que tiene el autor para entregar la obra, a partir de, evidentemente, de la firma del contrato. El plazo de edición, es decir, el tiempo que vamos a tomar en editar el libro a partir de que nos han entregado el borrador del mismo. Esto incluye temas de corrección, temas de maquetación, por ejemplo. Cuestiones relativas a la comercialización de la obra, eso es importantísimo que se prevea, es decir, se incluye una cláusula en donde diga, oiga, autor, usted tiene la obligación de promocionar la obra. ¿Cómo va a promocionar la obra? Bueno, usted va a ir a eventos, va a estar en la biblioteca de la Flaxo, en la biblioteca de la San Francisco y va a firmar ejemplares de forma, va a haber un sorteo de ejemplares gratuitos que van a ser tantos, etcétera, etcétera. La editorial también tiene que fijar, es importante que se pacte que la editorial es la que fija el precio unitario de la obra. La editorial es la que dice cuál va a ser el precio de venta al público de cada uno de los ejemplares y también determina la forma de distribución. Es decir, esto se va a distribuir solo en librerías, en kioscos. ¿Cómo lo vamos a hacer? La remuneración que puede ser por regalía, es decir, te doy un porcentaje de las ventas y ese porcentaje de las ventas varía dependiendo del tipo de libro. Y eso es en función del tipo de tapa, el formato o los canales de distribución. Porque si el canal de distribución incluye kioscos, las obras circulan más rápido. Entonces, ahí puede haber un porcentaje menor, o es lo que en el mercado suele suceder. También la remuneración puede ser a tanto alzado. Es decir, le digo, vea, yo te pago 500 y no más. Ese es el valor, 500 y no más. Y finalmente puede ser también en especie, en donde le digo, mira, no te voy a pagar en dinero, pero más bien del tiraje de 1000 ejemplares te voy a dar 100 para que tú veas qué es lo que haces con ellos. Eso es posible. Tengo levantadita la mano de Sofía. Yo termino la exposición, que la acabo en breve, y más bien ahí doy paso a la ronda de preguntas, si les parece. Esta rendición de cuentas, ¿cómo funciona? La rendición de cuentas normalmente, como les digo, es una obligación del editor. Se sugiere que sea semestral y una vez que se hace la rendición de cuentas, se realiza el pago al autor. ¿Cuáles son las principales condiciones de esta cuestión? Primero, identificar la obra. Esto quiere decir el título.
Y esto es importante que se pacte en el contrato. ¿Quién le va a poner el título a la obra? El autor puede arrancar con un título, ¿no es cierto? Entonces dice, el régimen de propiedad intelectual de realismo a gobernanza. Y la Flaxo, el editorial, puede decir, vea, ese título no vende. Tenemos que cambiar el título y entonces el autor puede sentirse afectado y decir, no, yo no quiero cambiar el título. Para que eso no pase, hay que pactar quién le va a poner el título. Normalmente el título lo pone la editorial, porque es la que maneja el tema de comercialización. Los casos en los que se reserva, estamos hablando de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, que ellos, por el renombre que tienen en el sector literario, entonces ellos se reservan este derecho, pero normalmente lo tiene el editorial. Pero hay que pactar eso. Hay que pactar también las modalidades de explotación, es decir, ¿la explotación es analógica o es digital? Porque si usted le pacta un contrato de edición en donde dice, oye, esto es para editar libros en físico, y usted empieza a vender o a publicar en sus páginas web ebooks, puede ser objeto de una tutela administrativa por derecho de autor y una vulneración de derechos, porque cada modalidad de explotación es independiente. Hay que pactar los canales de distribución. ¿Dónde se va a distribuir? Librerías, kioscos. Se tiene que pactar también el tipo de obra. ¿Va a ser de lujo o vamos a hacer una rústica? Insisto, hay que pactar las ediciones digitales. ¿Qué tiempo va a estar? ¿Cómo va a funcionar? La exclusividad. ¿Esto es exclusivo o no es exclusivo? Hay que pactar también el plazo de entrega, que ya les dije. ¿En cuánto va a entregar el autor el borrador? El plazo de producción, ¿en cuánto tiempo vamos a tener el libro editado? Hay que pactar las ediciones. ¿Cuántas ediciones vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el tiraje mínimo o máximo de cada una de estas ediciones? ¿Y cuál es el plazo, no es cierto? ¿Cuál es el plazo para la circulación de los ejemplares? O sea, ¿por cuánto tiempo van a estar circulando esos ejemplares? ¿Y qué vamos a hacer con los ejemplares que no se vendieron? ¿Los vamos a rematar? ¿Los vamos a destruir? ¿Qué vamos a hacer? Eso hay que pactar. La vigencia del contrato, ¿cuánto tiempo dura este contrato? El ámbito territorial, ¿en dónde aplica la edición? Porque puede ser que, no sé, que Sonia firme un contrato de edición en el Ecuador con la Salesiana, pero Sonia también podría firmar ese contrato de edición en Colombia con la Universidad de los Andes y no pasa nada porque el ámbito territorial es diferente. Hay que pactar el idioma. Si no se pacta el idioma, se entiende que la obra solamente puede ser en idioma español o en castellano. Y si usted pacta, podría decir, yo pacto que el libro salga en español, pero además el autor autoriza que se pueda cambiar o traducir a inglés, a alemán, no sé, al idioma que ustedes quieran. La retribución, que ya vimos cómo funcionan los temas de la remuneración. Los derechos subsidiarios, en el caso de haberlos, aquí en el Ecuador esto no aplica mucho, pero habría que ver si es que hay, por ejemplo, caso de agentes literarios, ¿qué remuneración va a recibir él? ¿Cuál va a ser su rol? Hay que pactar también el tema que veíamos de las correcciones, cuál va a ser el tiempo, cuántas correcciones. Hay que ver también el tema de opción preferente, es decir, yo le contrato para que usted, Flaxo me contrata a mí para que yo haga la edición de mi libro y acordamos una primera edición. Pero Flaxo me dice, mire, pero si el libro se agota y es buenísimo, quiero que usted me dé la opción preferente en el caso de que haya más ediciones. Entonces, yo tendré que primero, antes de sacar nuevas ediciones o reimpresiones, hablar con Flaxo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces podría volver al mercado y buscar otro editorial. Caso contrario, la opción preferente la va a tener en este supuesto, en este ejemplo que yo hacía, Flaxo. La claridad y el precio, o sea, se suele poner cuál es el gramaje del papel, por ejemplo. Temas relativos a licencias reprográficas, esto también sería importante pactar en función de cómo voy a recibir o a quiénes voy a autorizar para que se saquen copias de las obras y recibir un rédito por ese tema. La garantía de originalidad, que la hablamos hace un momento, la responsabilidad frente a terceros. ¿Quién va a ser responsable si es que la obra no es original? La legitimación del editor, es decir, que efectivamente
al tenor de lo que dice el artículo 187, tenga la calidad de editor. Las promociones que les comenté, el saldo o destrucción de la obra, ¿qué vamos a hacer con los saldos? ¿Los vendemos, los regalamos, los donamos o los destruimos? Temas de coautoría, ¿qué pasa con los temas de la coautoría? ¿Qué pasa con los temas eventualmente de una coedición? Y también hay que pactar cuál es la normativa aplicable, porque puede ser que tengamos un contrato con una universidad de los Estados Unidos y nos digan, vea, lo lamento mucho, la normativa aplicable es la normativa de la Copyright Act de los Estados Unidos. Perfecto, eso hay que pactar en el contrato y que quede claro que esa va a ser la norma aplicable. ¿Cómo se termina el contrato? Primero, por el agotamiento del tiraje o de las ediciones. Segundo, por el vencimiento del plazo. Firmamos el contrato de edición por 3 años. Cumplimos los 3 años, se acabó el contrato. Por la pérdida de la obra. Yo entrego la obra y un incendio, se perdió. Ya nada, es una causa de fuerza mayor. Por incumplimiento. Cualquiera de las dos partes incumple con el contrato. Entonces, la parte que no incumplió puede demandar la resolución o la terminación de ese contrato. Por la muerte o incapacidad del autor, el autor fallece y no termina la obra o queda incapacitado para poder redactar. O puede ser también el caso de la quiebra de la editorial. ¿Cuándo puede haber una terminación del contrato de edición pedida por el autor? ¿Cuándo el autor puede pedir? Sería cuando la editorial no edite la obra conforme a lo estipulado en el contrato. O sea, acordamos que sea rústica y usted está haciendo de lujo. Acordamos que sean 1000 libros y usted está haciendo, ya va por los 10,000, etcétera. Que no se someta a la obra a las pruebas de tirada pactadas. Pactamos que va a haber 4 pruebas de tirada y total solamente se hacen 2. Puede terminar el contrato. Cuando no se asegura una explotación continuada, es decir, pactamos la edición, pactamos que se publiquen 1000 ejemplares y ponemos en percha 500 y se empiezan a vender, se venden esos y por alguna razón los otros 500 los dejamos en la bodega, por lo que sea. Cuando evidentemente no se le pague la remuneración al autor, cuando se haga una venta de los saldos o la destrucción de estos saldos sin que se prevea, sin que se cumpla lo estipulado en el contrato. Y eso puede dar lugar a una indemnización de daños y perjuicios. Cuando haya una cesión indebida de derechos a terceros. Yo pacto con Flaxo, con la USFQ, con la Salesiana, para que ellos mediten. Y la Salesiana dice, vea, mejor no, mejor yo voy a hacer un subcontrato para que quien le edite a usted sea la ESPE. Eso no se puede, a menos que se prevea que se pueda hacer eso. Que agotada la edición no se efectúe la siguiente, es decir, yo llego a un pacto y digo, oiga, vamos a tener 3 ediciones. Y hacemos la primera, se agota, muy bien, hacemos la segunda, se agota, y cuando toca hacer la tercera me dicen, ¿sabe qué? No, y no la hacen. Entonces, también puedo pedir la terminación del contrato por incumplimiento de contrato. Entonces, en estos casos es importantísimo entender cuáles son los principios que regentan el contrato. Y el principio fundamental que regenta este tipo de contratos es el de independencia de las formas y modalidades de explotación, que lo que nos dice es que las distintas formas de explotación son independientes y que el autor tiene que autorizar cada una de estas, porque el hecho de que la autorice una no la hace extensiva a las demás. Es por eso que yo le decía, si yo le licencio o le autorizo para que me edite la obra en entorno analógico, no se entiende que le estoy autorizando para que lo haga en entorno digital. Y lo mismo, si lo hago en digital, no se entiende que lo estoy haciendo en analógico. No cabe una interpretación extensiva en este sentido. Tiene que ser al tenor de lo que dice la norma. Y hay que cuidarse muchísimo, porque en los contratos de edición, por disposición de instrumentos internacionales incluso, en caso de duda, siempre el contrato o la norma se va a interpretar a favor del autor. Es el indubio pro autore. Entonces, por eso es que la editorial es la que tiene que tener bien claro el contrato. ¿A quién le conviene tener un contrato no tan bien especificado? Al autor. ¿A quién le conviene tener un contrato perfectamente especificado? Al editorial, porque eso evidentemente le da seguridad y le va a permitir comercializar sus obras. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad esta breve charla.
Gracias, Ramiro. Sí, bueno, tú ampliaste ya un poco el espectro de los temas a tratar con todo lo que es contratos de edición y bueno, ahí me imagino algunas preguntas. Vinicio, quien está muy gentilmente llevando el manejo tecnológico de la sala, me dice que por favor procesemos las preguntas por chat. Entonces, le habría sugerido a Sofía que envíe su pregunta por chat. Hay una pregunta sobre, digamos, sobre logística. Algunas colegas me están consultando si ustedes nos van a facilitar las presentaciones. Tenemos la grabación de la reunión, no obstante, consultan si vamos a tener las presentaciones, Ramiro. Sí, al menos de mi parte no tengo problema en compartir la presentación y no tendré inconveniente. Yo les daría llegar al WhatsApp que tenemos para que ustedes la distribuyan con el sector sin ningún problema. Y me Muchas supongo que gracias. el resto de compañeros tampoco tendrá inconveniente, ni Andreita ni María Antonieta. Ok, muchas gracias, Ramiro. Sofía creo que tenía levantada la manito hace un ratísimo, entonces si tal vez le escuchamos su pregunta. Vinicio, ¿podrías por favor darle la palabra? Aprovecho para agradecer a la UTE que está manejando esta sala, a Vinicio Maldonado y a Anabel Castillo. Muchísimas gracias a ustedes. Y Vinicio, ten la bondad si le puedes... ya, gracias. Muchas gracias, compañeros. Disculpen que haya solicitado intervenir de forma verbal, pero se me hacía un poco complejo describir lo que voy a consultar a continuación en un texto corto, ¿no? Estimado Ramiro, durante toda la presentación y estuve revisando también el código Ingenius, veo que ustedes reconocen solamente con el nombre de editor a las editoriales. Nosotros en las editoriales tenemos diferentes tipos de editores que participan en la edición de un texto y muchas veces en la portada del libro consta, por ejemplo, el título editores o editoras y tenemos a continuación el nombre de 2 o 3 personas. Y aparte tenemos los nombres de los autores y bueno, todos quienes participan en la edición del libro. La consulta es la siguiente. Como hace un momento se hablaba de la coincidencia que debe de existir entre la portada del libro que nosotros entregamos en el depósito con los datos que se ingresan en el formulario, ¿sí? Existiría una contradicción si es que ustedes consideran a las editoriales con el nombre de editor y en la portada existe el título editor y constan allí 3 personas que fungieron dentro de la edición del libro, como por ejemplo editores responsables de contenido, editores, bueno, hay algunas líneas, ¿no? Entonces, existiría inconveniente porque estaba revisando tanto, yo soy editora de la UNAE, tanto en la UNAE y estuve revisando también en editoriales de otras universidades, existen portadas que tienen ese dato en donde dice editor o editores o editoras y constan nombres de personas, no de la persona jurídica que es la editorial y que ustedes han mencionado y que se reconoce dentro de la ley como editor. Esa es la consulta. Ok, mire, no hay una contradicción en la norma. Es más un tema de entendimiento jurídico del asunto. Efectivamente, como usted señala, la editorial es la persona jurídica. Y esa es la persona, puede ser o no una persona jurídica, pero la editorial es la persona natural o jurídica que asume el riesgo. Y evidentemente la editorial, para poder cumplir con su actividad, tiene en su seno, tiene en su planilla personas que realizan el trabajo práctico, el trabajo editorial, que efectivamente, como usted señala, son técnicamente quienes realizan la edición de diferentes aspectos. Las personas que realizan este proceso de edición práctico están sujetos a un contrato de trabajo con la editorial. Entonces, la editorial es pues la que debería aparecer en la página
en la página legal. No necesariamente los editores, las personas que realizan el trabajo ya in situ o las que efectivamente realizan, porque evidentemente la persona jurídica no lo va a hacer. ¿Pueden constar? Sí, pueden constar en la página legal, pero sin lugar a dudas, la editorial es la que va a tener los derechos y obligaciones que le da la ley derivados de este contrato, del contrato editorial. Hay que recordar que el hecho de que una persona sea editor no significa necesariamente que va a tener derecho de autor, porque el autor del paper es pues el autor del paper y del documento o de la obra que estamos hablando. Entonces, en realidad, no hace falta que conste en la página legal. Si quieren ponerlo, pueden hacerlo. Eso queda a libertad, pero es la editorial la que va a tener eventualmente la titularidad de los derechos de autor respecto de esa obra publicada por el tiempo que se pacte con el autor de la misma. Eso es exactamente igual, se puede hacer una analogía de lo que pasa en el mundo de la música. Tenemos las grandes casas editoras y pues la referencia hace a Sony, a Warner, pero no realmente a las personas que laboran dentro de estas compañías para hacer estos ajustes o estos arreglos musicales. De ahí tengo algunas preguntas. Me perdí en donde me quedé. No, esta no es. Esta ya la leímos. Me parece. Sí, esta que me dice Gabriela, Micaela, dice, ¿los derechos de autor tienen una temporalidad? Sí, el derecho de autor dura toda la vida del autor y 70 años post-mortem autoris, es decir, 70 años después de la muerte del autor. Esa es la regla general. Hay ciertas reglas específicas en obras colectivas, en obras anónimas, entonces ahí los 70 años se cuentan de manera diferente, pero si sabemos cuál es el autor, son 70 años contados a partir de la muerte del autor, toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Pero es por eso que en el contrato de edición normalmente se pacta y se dice, mira, yo le voy a autorizar a la USFQ a que edite mi obra por, no sé, 5 años. Y entonces la USFQ la edita por esos 5 años. Sonia, si una obra se quiere editar en otro idioma, la empresa editorial del exterior pide un certificado de nuestra parte, ¿se puede emitir este documento? Lo podrían emitir, de acuerdo, no sé exactamente cuál sea el documento que la editorial del exterior quiera negociar, pero ahí habría que ver también cuál es el contrato que ustedes tienen, es decir, si Nadesha tiene un contrato con la UTE, en donde Nadesha se compromete a que la UTE le va a editar su libro en el territorio ecuatoriano, no entendería por qué la editorial inglesa quiere hablar con la UTE, toda vez que el contrato que la UTE mantiene es solo para el territorio ecuatoriano. Ahora, si Nadesha firma con la UTE y la UTE tiene el derecho de editar el libro a nivel mundial o a nivel latinoamericano o a nivel Ecuador y Europa, entonces probablemente si la editorial está en alguno de estos países en donde efectivamente también se ve inmiscuido el asunto, entonces claro, ahí sí habría que ver cómo está ese contrato y ver cuál es el certificado que le quieren dar. Buenas tardes. Cuando el autor registra el libro, solicitan desde el SENADI el certificado de la imprenta y de la editorial.
luego no sería de obra inédita. En esos casos igual queda registrada la obra como publicada, ¿verdad? Mire, justamente este certificado de imprenta y el certificado editorial, Anabel, esto era cuando nosotros estábamos hablando de estas benditas obras por publicarse, que eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, básicamente ahora ya no vamos a requerir estos certificados porque usted la registra como obra inédita porque todavía no se ha publicado o como obra publicada. ¿Qué sería lo importante? Que ustedes lo registren como obra publicada. Y de una vez que obtienen el registro como obra publicada, van a obtener el número del depósito legal. Me dice Javier, una inquietud. ¿Es posible que el contrato de edición se considere la entrega de ejemplares del autor como parte de la regalía? Sí, efectivamente puede ser por entrega de ejemplares. ¿Qué sucede con las regalías cuando se trata de una obra de difusión gratuita no comercial? Habría que poner eso y decir que el autor básicamente no quiere ningún tipo de remuneración por ese tema. ¿Las revistas académicas institucionales deben registrarse ante el SENADI? Sí. Sí se deben registrar y ahí hay toda una dinámica de cómo estas deben ser registradas. Lo que se debe hacer, si es que es una revista única, bueno, no la registran cada vez que sale, pero si es una revista que sale, yo qué sé, semanalmente, mensualmente, quincenalmente o anualmente, bastaría que hagan un primer registro y nos digan, mire, esta es la revista de, no sé, de Flaxo Andes que sale mensualmente. Entonces, nos hacen el registro de un ejemplar y queda registrado eso y nosotros entendemos que esta va a tener un tiraje mensual y pues ya es obligación del editorial mantener los otros ejemplares que van a seguir saliendo de la revista para efectos, digamos, de salvaguardar el patrimonio cultural. Ramiro, Sofía, creo que no me comprendió la pregunta. Quizás, no, si usted quiere, le damos otra vez la palabra para poder tener un diálogo y poder entenderle mejor. Sofía, le pido disculpas de no haberle comprendido. Pamela me dice, en el caso de que los libros no sean comerciables, es decir, de acceso libre, ¿el contrato de edición sigue llamándose así? Sí, efectivamente sigue tratándose de un contrato de edición. Y USFQ me dice, ¿cómo sería el registro de una serie monográfica? Tiene ISBN e ISSN. Sí, si es que se trata de una serie monográfica que entiendo que se produce, le insisto, de manera mensual, quincenal, anual, bastaría que nos hagan el registro una sola vez y que ustedes guarden el resto de ejemplares que lo vienen teniendo, porque sería un absurdo que ustedes sigan registrando en el ámbito del derecho de autor todos los ejemplares que siguen apareciendo. No sé, quizás, Sofía, si puede ampliarme o aclararme un poquito la pregunta para de esa manera poderle entender mejor. Vinicio, ten la bondad si le pudieras dar la palabra a Sofía, por favor. Sí, muchas gracias. Creo que no se me entendió la consulta que hice hace un momento. La compañera que intervino antes de usted, Ramiro, hablaba sobre la coincidencia que tiene que existir entre los datos de la portada y los datos que existen en la ficha de registro de SENADI. Mi consulta era específica a los datos que constan en una portada bajo el título de editores, editor, editora, editoras, y que no coinciden con el nombre de la editorial que veo que se entiende dentro de la ley y también en base a su explicación en la SENADI como editor. Eso Sí. podría representar un problema para registrar un libro, es decir, si yo tengo una portada de libro en donde tengo un título, abajo del título de la obra, un título pequeño en donde dice editor y constan el nombre de 3 personas que fungieron como editores de esa obra. ¿Sí? ¿Habría algún problema al No. registrar?
No, No. no debería haber ningún problema. El nombre que debe constar en la parte que dice editor es el del editorial. Eso es lo que debe constar. No En debería la haber ningún ficha. problema. Correcto, en la ficha. No debería haber ningún problema. En ese sentido, no hay ningún inconveniente. Lo que sí es importantísimo, y eso a veces nos complicaba a nosotros con estas obras por publicarse, es que no coincidía el título de la obra. Ujú. Ok, muchas gracias. Pero Ramiro, aquí hay una particularidad. Lo que pasa es que, digamos, dentro de las obras, estas obras que tú las denominaste, las compilaciones, por ejemplo, Ujú, a veces están a cargo de una persona que funge como editor. ¿Me explico? ujú. Entonces, regularmente se utiliza la identificación de coordinador o compilador, pero Correcto. ocasionalmente esa figura puede ser el de editor. Ujú. Entonces, ahí también tendríamos el editor, entendemos que es la editorial, pero en el campo del responsable de la obra entraría, digamos, Ramiro Rodríguez, que funge como editor. Ujú. Le entiendo la pregunta, Nadesha, y en ese sentido, por un tema legal, em, la, la cuestión sería que en ese caso el director, el compilador, debería estar dentro del campo de autor. Entonces, si yo, Ramiro Rodríguez, soy el compilador, el director no sé, de la revista, no, de la revista o de una serie de trabajos que se están publicando, yo debo constar como autor, porque es bajo mi coordinación que en definitiva sale esa obra. Yo soy digamos, el artífice de esa obra de obras, y la editorial seguirá siendo el La editor. editorial. Muchas Ujú. gracias. Vinicio, ten la bondad si le pudieras dar la palabra a Patricia de la Universidad Andina. Gracias, muy buenas tardes. Sí, precisamente mi consulta era en ese sentido. Como había indicado, nosotros estamos realizando una obra en coedición y es lo que decía, ¿no? En la portada está el compilador, coordinador o editor de la obra. En sí, la editorial es la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿verdad? Y en este caso voy a poner un ejemplo. Ramiro Rodríguez, editor. Nadesha Montalvo, Anabel Castillo son autoras. ¿Sí? En el momento de registrar, nosotros antes enviábamos la licencia de publicación, de autorización para la publicación, firmada por el editor de la obra, no por la editorial, porque nosotros pedíamos la autorización. Nos regresaron el trámite, bueno, a la coeditora con la que estamos haciendo la coedición, nos regresaron el trámite indicando que ya no le estaban aceptando la licencia como editor, sino que ahora era una licencia de publicación por cada uno de los autores, que si iba a firmar el editor en sí, nosotros teníamos la obligación de cambiar en la portada y en la página legal, porque él ya sale como autor, ya no como editor. Entonces le digo, nosotros no podemos hacer eso porque hay una persona responsable. Entonces, en ese sentido era mi consulta. O sea, ¿cómo resolvemos eso? ¿Tenemos que cambiar o obligatoriamente debemos solicitar la licencia de publicación por cada uno de los autores y quedan registrados todos ellos como autores y aparte el editor? Ok, a ver, es necesario, es imprescindible que ustedes cuenten con la autorización de los autores para poder publicar, porque el día de mañana puede pasar que uno de los autores le diga, me publicaron y yo nunca autoricé. Usted puede decir, no, pero de hecho sí, tú dijiste, pero vea, las palabras se les lleva el viento. Entonces, es necesario que esa documentación se tenga. Hay que firmar un contrato con cada uno de los autores, pero también hay que firmar un contrato, evidentemente, con el editor. Y entonces, bajo esa dinámica, a nosotros lo que nos serviría es la autorización del editor. Esa es la que nos serviría, pero tendrían que venir como documentos habilitantes los contratos que la editorial mantiene con los autores y el contrato que mantiene con el editor. Copias de eso para que nosotros podamos tener clara la cadena de contratos y ver que existe la respectiva autorización y de esa manera inscribir este contrato de edición o este registro de obra que ustedes tienen.
Gracias, Ramiro. Yo quería, digamos, recapitular brevemente contigo el tema del registro de los libros digitales, porque, digamos, un poco la conversa tenía ese enfoque, ¿no? Entonces, tú mencionabas hace un momento que aparentemente la Ley Nacional de Cultura tiene un vacío en cuanto a los libros digitales y los libros digitales, primero que no hay el tema del depósito legal porque son virtuales. Correcto. De, digamos, respaldar la autoría de aquellas obras. Correcto, correcto. O para poder comercializar las mismas, porque probablemente lo que suele suceder es que las plataformas Kindle, etcétera, para vender los textos, le dicen, oiga, yo le ayudo a comercializar el texto, pero usted entrégueme el certificado y el contrato en donde